Amigo oyente, en este día llegamos al capítulo 21 del libro de Ezequiel, en la última parte profética que trata con Jerusalén e Israel, es decir, el juicio final que vendría sobre la ciudad de Jerusalén. Ya hemos pasado bastante tiempo con esto y continuará hasta el capítulo 24. Y quizá esto haya sido un poquito cansador para algunos y posiblemente podría ser aburridor para otros. Y puede existir la tendencia de nuestra parte de avanzar un poco más rápidamente en esto, y quizá vamos a tener que apresurarnos más dentro de poco para poder terminar este libro. Pero tenemos dos razones muy definidas por las cuales hemos avanzado de esta manera tan meticulosa a través de este libro de Ezequiel. La primera de ellas es que nos encontramos en una zona de la palabra de Dios de la cual somos totalmente ignorantes. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó algún mensaje sobre el libro de Ezequiel, a no ser que haya sido en los capítulos 38 y 39 de este libro? ¿O cuándo fue la última oportunidad en que usted estudió este libro? Hay muchos que ya han dicho que este es un libro al cual nunca habían mirado anteriormente. Ahora, la segunda razón es que pensamos que este libro es algo muy pertinente para nosotros ahora en el tiempo en que nos toca vivir. Hay una aplicación muy directa sobre lo que vemos aquí, aun cuando las palabras de Ezequiel fueron pronunciadas hace muchísimos años. Aún se encuentra esto en la palabra de Dios. Y como él repite con mucha frecuencia, nos dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. O sea que aquí de ningún modo tenemos las palabras de Ezequiel, sus propias palabras. Este hombre está más bien presentando la palabra de Dios. Y ya que es la palabra de Dios, siempre tiene una aplicación, y personalmente sentimos que esto es pertinente para nosotros en el día en que vivimos. Es por eso que pensamos que es bueno dedicar algún tiempo a esto. También podríamos decir que aquí tenemos el libro, como en Apocalipsis, del cual el liberal dice, bueno, ese es un libro muy difícil y no se puede comprender, y uno no lo debería estudiar. No tiene ningún mensaje para nosotros hoy. Pues bien, esperamos, amigo oyente, que ahora usted se haya dado cuenta de que las visiones que tenemos aquí son realmente tremendas. No vamos a decir que nosotros tenemos la palabra final en cuanto a esa gran visión de la gloria de Dios que vimos allá en el capítulo 1. Simplemente nos mantenemos en la periferia y lo contemplamos con admiración. Pero ahora nos encontramos en algo bien práctico, y no queremos adoptar una actitud super santa, pero lo que tenemos aquí no es muy difícil. Lo que tenemos aquí es algo muy práctico para nosotros hoy. Pensando pues de este modo es que queremos continuar, porque nuevamente este hombre Ezequiel en este capítulo 21 deja bien en claro ante esta gente que el rey de Babilonia va a quitar al último rey del linaje de David hasta que llegue el Mesías. Debido a eso, esto llega a ser uno de los capítulos más importantes que encontramos en el libro de Ezequiel, y aún así, no es un capítulo con el cual se trata muy a menudo, según podemos ver nosotros. Podemos ver que él repite otra vez lo que ha venido diciendo con mucha monotonía anteriormente, y que repetirá aún 3 veces en este capítulo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Amigo oyente, aquí solo tenemos una alternativa. ¿O usted cree que el Señor dijo esto? ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿O usted tiene que tomar la posición de que Ezequiel está mintiendo? No hay ningún punto medio. Hay que estar de un lado o del otro. Bien, nosotros tomamos la posición de que el Señor dijo esto al profeta y que Él no está presentando aquí su propio punto de vista. Pensamos que los sentimientos que podría haber tenido Ezequiel no entran mucho en este mensaje. Cuando Jeremías dio su mensaje, esto era demasiado para él. La forma en que él se sentía se podía notar en cada palabra dicha por Jeremías. Pero no creemos que esto sea lo mismo con este hombre, o sea, con Ezequiel. Usted nos puede preguntar en qué basamos esto. Bueno, y lo podemos explicar de la siguiente manera. Usted recuerda que al comienzo, cuando Dios le dio al profeta su comisión, Él dijo, tú tendrás que hablar a gente que es rebelde, una nación rebelde, y tendrás que hablar ante gente que tiene la cabeza bastante dura. Y Él le dijo, Ezequiel, yo voy a hacer que tu cabeza sea más dura que la de ellos. Y amigo oyente, un poco de esa dureza entró a su corazón, y él podía decir a la gente las cosas tal cual eran. Y esto hace que uno ame a este hombre por eso.
Pensamos que si sus sentimientos hubieran entrado en el mensaje que tendría que presentar, este hombre se hubiera sentido aplastado por lo que tenía que decir. Ahora notemos la actitud de la gente en cuanto a él. Él ha estado hablando en parábolas. Él ha estado representando lo que decía. En cierta oportunidad, lo vimos como si estuviera representando una propaganda comercial para la televisión en cuanto a un jabón para afeitarse, o alguna hoja de afeitar, o algo por el estilo, ¿recuerda? Luego le vimos cavando a través de la pared de su casa y saliendo a la calle. Así es como él reunía a las multitudes, pero es por cierto algo bastante raro. Y le encontramos representando muchas cosas de esta manera. Ahora en el capítulo 21, versículo 2 de Ezequiel, leemos, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén, y derrama palabras sobre los santuarios, y profetiza contra la tierra de Israel. Aquí tenemos al profeta diciéndoles a ellos en cuanto al juicio que se acerca, y en el versículo 3 leemos, Dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, He aquí que yo estoy contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo y al impío. Aparentemente el juicio es inevitable ahora. Hasta este capítulo, la misericordia de Dios se había mostrado a esta gente, pero ahora se acerca el juicio y aparentemente no hay ninguna otra alternativa. Y Dios dice, He aquí que yo estoy contra ti. Esta es la primera vez que Él ha dicho algo así a su ciudad de Jerusalén. Y Él dice, y cortaré de ti al justo y al impío. Ahora esto parece algo raro, ¿verdad? ¿Quiénes son los justos? Aquellos que dicen que lo son, los miembros de la iglesia, aquellos que en aquel día no eran salvos, pero a quienes les gustaba pasar a través de todos esos ritos. Eran personas religiosas. Y hay muchos hoy que han puesto simplemente una venda sobre la llaga del pecado, y es necesario quitar eso para limpiar esa llaga, porque puede matarle a usted. Es como un cáncer, y uno no cura un cáncer vendándolo nada más. Y usted no llega a curar el pecado, amigo oyente, haciéndose religioso solamente. Esa no es la forma de superar el pecado. Es por eso que Dios dice, yo los voy a cortar ahora, sacaré mi espada de la vaina y voy a destruir a toda la ciudad. Ahora Dios le dice a este hombre que haga algo sobre lo cual nosotros no estamos preparados para decir si sus sentimientos están aquí o no. A él se le dice que lo haga. Por cierto que no lo hace en una forma natural, por tanto pensamos que él está representando esta parte. Dios le dice a él que va a sacar su espada de la vaina contra toda carne desde el sur hasta el norte. Eso lo vemos en el versículo 4, y en el versículo 5 dice, y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina, no la envainaré más. Nos podemos dar cuenta que ha llegado la hora. Luego dice en el versículo 6 de este capítulo 21 de Ezequiel, y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. Nos preguntamos ahora si él está representando esto o si él está haciendo algo que realmente quiere hacer. Él está revelando el corazón de Dios aquí. Ahora el versículo 7 dice, y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú? Dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón, y toda mano se debilitará, y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Aquí tenemos esto nuevamente. A él se le dice que haga eso. Y esta gente se ha quejado porque él siempre les está hablando en parábolas. Usted recuerda lo que decía ya el versículo 49 del capítulo anterior, el capítulo 20. Y dije, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere éste parábolas? No comprendemos lo que quiere decir ese mensaje. Por supuesto que ellos no lo querían comprender, pero ahora se están quejando de esto. A ellos no les gustaba que les dijeran que las cosas andaban mal. A veces nosotros pensamos que las parábolas del Señor Jesucristo son un poco obtusas, digamos, que son difíciles de entender. Pero no lo son, amigo oyente, si usted quiere comprenderlas. El problema siempre ha sido el mismo. O sea, si uno quiere comprenderlas en realidad, puede comprenderlas, porque los líderes religiosos de aquel día comprendieron lo que él estaba diciendo. Esa es la razón por la cual ellos le odiaban tanto a él, porque él les estaba hablando de juicio a ellos. Ahora el versículo 8 de este capítulo 21 de Ezequiel dice, Vino a mí palabra de Jehová diciendo. En caso de que a usted se le haya pasado por alto esto,
Él lo repite una vez más. Y ahora regresa nuevamente este asunto de la espada. Leamos los versículos 9 y 10 de este capítulo 21 de Ezequiel. Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor. Di, la espada está afilada y también pulida. Para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. Aquí tenemos esto de que Dios dice que Él va a juzgar a la ciudad. Lo que se dice aquí es algo realmente terrible, y sale de los labios de Dios. El mismo que había demostrado ese sentimiento de ternura por Jerusalén, el Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén porque Él amaba esa ciudad. ¿Cuántas veces, dijo, quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo mismo. Y si usted quiere enterarse de lo terrible que fue ese juicio, puede leer lo que ocurrió cuando Tito de Roma llegó en el año 70 y arrasó con esa ciudad, de la misma forma en que lo va a hacer Nabucodonosor aquí en el relato de Ezequiel. Dios habla claramente en cuanto a eso. Y esto, por cierto, que no es nada nuevo. Usted recordará que cuando estudiamos la profecía de Isaías, él dijo la misma cosa. En el capítulo 66 de Isaías, versículo 16, dice, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Y también en el capítulo 24 de Isaías, versículo 17, leemos, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y este profeta aquí tiene que gemir a causa de eso. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor Jesucristo dijo que llegaría un día cuando, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 26. A causa del juicio de Dios sobre Jerusalén, este hombre Ezequiel debe gemir y llorar porque Dios ahora ha desenvainado la espada de juicio. Esto no es algo muy popular, y quizá esta sea la razón por la cual este libro no es popular hoy. Ahora notemos lo que dice el versículo 18 de este capítulo 21. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Amigo oyente, es que Él no quiere que se olvide de esto. Él dice en la primera parte del versículo 19, tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. Es decir, que Nabucodonosor quería decidir por dónde él iba a ir a Jerusalén. Ahora, ¿piensa usted que él se va a volver al Señor? No, amigo oyente, él es un pagano. Él va a tratar de utilizar a los adivinos, él va a tratar de utilizar cosas ocultas. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 21. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar la adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. Esos eran los métodos que se utilizaban entonces, y en realidad también se utilizan hoy. Ahora, cuando aquí se indica que él sacudió las saetas, es lo mismo que echar los dados o mirar las hojas del té. Uno arroja las flechas o saetas, y luego observa en qué dirección están apuntando, y en qué dirección se debe dirigir hacia Jerusalén. Él es un rey completamente pagano, como podemos apreciar. Pero Dios va a controlar esto. Eso es lo importante de notar aquí. Aquí tenemos una profecía en las Escrituras que es muy destacada, realmente tremenda. Y en el versículo 25 leemos, y tú, profano e impío, príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Aquí lo tenemos, el tiempo ha llegado. Él está hablando de ese príncipe profanador, malvado, Joacim, Joaquín y Sedequías, en particular Sedequías. Y aquí dice en el versículo 25, y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Ha llegado el tiempo. Y encontramos que la Escritura tiene mucho que decir en cuanto a esto. El tiempo de la consumación de la maldad. Y él utiliza esta expresión aquí mirando al tiempo final. También Daniel usa esta expresión, el tiempo de la consumación. El Señor Jesucristo habló en cuanto a esto cuando se le preguntó qué señales habría cuando llegara el fin de las edades. Él contestó esta pregunta a los que se la formularon.
Y también vemos que el apóstol Pablo habla mucho en cuanto a esto en su segunda epístola a los Tesalonicenses. No vamos a tomar el tiempo para investigar esto. Pero tenemos a Sedequías aquí como un cuadro de ese príncipe profano e impío, el Mesías falso. Nosotros le llamamos el anticristo que viene al fin de las edades. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Luego en el versículo 26 leemos, Así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Aquí dice que Él será humillado. Y lo que va a ocurrir es que no habrá desde ahora en adelante otro rey que se siente en el trono de David hasta cuando venga el Mesías a reinar. Notemos lo que tenemos aquí, ya que esta profecía es algo sobresaliente. El versículo 27 dice, Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Allí se refiere al Señor Jesucristo. Y yo se lo entregaré, dice. Por tanto, desde el tiempo de Sedequías hasta el Señor Jesucristo, no hubo nadie en ese linaje que se hubiera sentado en ese trono. Nadie jamás podría hacerlo. Y el Señor Jesucristo es el único desde entonces, y Él ahora está sentado a la diestra de Dios, esperando hasta cuando sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, cuando Él venga a esta tierra a reinar. Decimos que esta es una profecía sobresaliente, y es algo que comenzó en el capítulo 49, versículo 10 de Génesis, cuando Jacob está dando esta profecía en cuanto a cada uno de sus hijos, que llegarían a ser las 12 tribus de Israel. Él dice en ese capítulo 49, versículo 10 de Génesis, No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Eso quiere decir el rey. Ahora Silo aquí quiere decir hasta que Él venga, aquel que está viniendo. Y es así como es presentado el Señor Jesucristo. Es por eso que Juan el Bautista dijo, He aquí, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo? En la persona de aquel que vendrá, aquel del cual los profetas habían anteriormente hablado. Y aquí Ezequiel tiene una de las profecías más destacada de todas. Y luego en el versículo 28 de este capítulo 21 de Ezequiel leemos, Y tú, hijo de hombre, profetiza y di, Así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amón y de su oprobio. Dirás pues, la espada está desenvainada para degollar, para consumir está pulida con resplandor. Aquí encontramos nuevamente esa expresión en cuanto al juicio de los amonitas. Y tenemos ese cuadro, ese tipo que representa al anticristo que vendrá. Ahora el versículo 29 en su última parte dice, los malos sentenciados a muerte, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. Y el apóstol Pablo dice en su segunda epístola a los Tesalonicenses que el Señor destruirá a los enemigos en los días postreros y destruirá con el resplandor de su venida. Los versículos 31 y 32 de este capítulo 21 de Ezequiel ahora dicen, Y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Serás pasto del fuego, se empapará la tierra de tu sangre. No habrá más memoria de ti, porque yo Jehová he hablado. Esa generación tiene que ir a la cautividad, y ese será el fin de esa generación en cuanto a ellos se refiere. Serán sus hijos los que regresen de nuevo a la tierra. Ahora, en el capítulo 22, encontramos las abominaciones de Jerusalén, y aquí se nos da una lista de ellas. Leamos los primeros 2 versículos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones? Aquí se le llama la ciudad derramadora de sangre. Ahora eso es lo que Isaías dijo en el primer capítulo, versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Así habla él de Jerusalén. El Señor Jesucristo lloró sobre la ciudad y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y después de todo, ¿no mataron ellos al mismo Señor Jesucristo? Ellos lo entregaron a los romanos, quienes le dieron muerte.
Y fue Esteban el que les dijo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. El Señor dice aquí que esta es una ciudad derramadora de sangre. Y luego Él dice, he aquí que los príncipes de Israel. Él está hablando, por supuesto, acerca de los ciudadanos que se encuentran allí y de los príncipes. Y luego los menciona una vez más en el versículo 27 de este capítulo 22 de Ezequiel, donde dice, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y el apóstol Pablo advirtió a la iglesia de los lobos con piel de oveja. Ellos se encuentran allí hoy, digamos de paso. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata su presa. Los profetas mentirosos estaban diciendo que todo andaba bien, que las cosas no podían ser mejor. Y en el versículo 26, un versículo anterior al que acabamos de leer, dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Jerusalén es juzgada ahora. ¿Por qué? Porque es llamada la ciudad derramadora de sangre. Eso es a causa de los príncipes, de los profetas y de los sacerdotes. Luego los versículos 30 y 31 de este capítulo 22 de Ezequiel dicen, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Amigo oyente, yo no sé en cuanto a usted, pero yo le doy las gracias a Dios de que Él halló a un hombre que pudiera ponerse entre mi pecado y un Dios santo. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Y Dios nos ve a nosotros en Él. Estoy muy agradecido por ese hombre que ocupó esa posición, que se colocó en esa brecha hoy. Amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Llegamos hoy al capítulo 23 de este libro de Ezequiel, y esperamos que usted tenga su Biblia a mano y que pueda encontrar pronto este capítulo. Ahora, la sección en la cual nos encontramos, que comenzó allá en el capítulo 21, ha sido algo bastante sobresaliente, porque estas son las últimas profecías en cuanto al juicio que se acercaba sobre la nación de Israel. Los mensajes de Ezequiel al comienzo eran para las dos primeras delegaciones que habían ido en cautividad, porque esa gente mantenía la creencia que Dios nunca destruiría el templo. Ese era su santuario, su gloria se había encontrado allí, y ellos sabían eso y se mantenían pensando de la misma manera. Y los profetas mentirosos les animaban a que continuaran creyendo así, y les habían hecho pensar que no era necesario que ellos regresaran a Dios, que abandonaran la idolatría y que se alejaran de sus malos caminos. Así es que ellos seguían de la misma manera. Y los profetas falsos continuaban fomentando eso. Ahora, una de las cosas más sutiles que tienen lugar hoy es que una gran cantidad de hombres son elogiados aún antes de morir, y también durante su sepelio, y muchos de ellos han sido impíos blasfemos. Pero hay algunos predicadores que, por así decirlo, los empujan hacia el cielo, y lo hacen sin considerar lo que Dios piensa en cuanto a esto. Y la verdad es que creemos que hay que tener cuidado en cuanto a lo que decimos de esas personas, porque los profetas falsos estaban haciendo la misma cosa en aquellos días. Y cuán trágico era eso, amigo oyente. Y las personas que no son salvas y que escuchan un mensaje en un sepelio tienen la idea de que por su poquita bondad, y la miden por la vida de alguna persona que ellos conocen y que es un gran pecador, entonces piensan que no necesitan un Salvador. Amigo oyente, tememos que muchas veces el mensaje del Evangelio se presenta en un lugar lleno de creyentes y no se presenta en un lugar donde debería ser presentado cuando un hombre está en el mundo. Y en especial en un sepelio o hablando ante un grupo de personas que no son salvas, el predicador no presenta su mensaje como debiera presentarlo, sino que lo presenta de manera que agrade a la gente que le escucha. Este hombre Ezequiel ha estado diciendo las cosas tal cual son. Deberíamos decir dos cosas que ya hemos visto en estas profecías tan destacadas.
Usted recordará que en el capítulo 20, él dijo una profecía en cuanto al Negev. Esa es la parte sur del país, cerca de Beerseba, toda esa zona. Era una profecía que decía en parte, He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. Bueno, cuando uno pasa por ese lugar puede ver que allí no crece absolutamente nada. Está completamente desértico. No hay ninguna vegetación de importancia en ese lugar. No es posible hablar de un bosque porque no hay nada en esa sección, en esa parte del país. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Dios juzgó, amigo oyente. Y cuando usted observa esa zona, puede darse cuenta que Él hizo una tarea bastante completa cuando juzgó ese lugar. Luego vimos en el capítulo 21 esa profecía en cuanto a que no habrá nadie que ocupara el trono de David hasta cuando llegara el Señor Jesucristo. Y eso fue lo que el ángel quiso decir cuando hablando con María dijo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Aún en la época de Navidad es bueno tener cerca de nosotros las palabras del profeta Ezequiel para saber de qué está hablando el ángel. Necesitamos la información que dan estos profetas y que nosotros creemos es algo muy útil en la actualidad. Luego en el capítulo 22 vimos en nuestro programa anterior que el Señor llamaba a Jerusalén ciudad derramadora de sangre. Usted puede ver lo que cuenta la historia y descubrirá que esto que el Señor dice es correcto. Y esta era su ciudad, la ciudad que Él amaba porque Dios había dicho que su ojo estaba constantemente sobre ella. Y a causa de su amor, Él juzgó a la ciudad. Ahora en el capítulo 23 encontramos algo que es muy interesante. Y aquí tenemos nuevamente a Ezequiel representando una parábola y presentándola de esa forma tan peculiar que tiene este profeta. Es la parábola de dos hermanas. Para comenzar, eso llama la atención, y más aún, una de ellas se llamaba Ahola y la otra se llamaba Aholiba. Creemos que cuando él comenzó a presentar esta parábola, la gente comenzó a sonreír. Quizás se decían unos a otros, ¿a dónde va este hombre con una historia así? Bueno, él les va a presentar ahora una parábola en este capítulo 23, y veamos qué es lo que el versículo 1 dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Eso ya es familiar para nosotros. Ezequiel no inventó esto que va a contar. Dios le dio a él este mensaje. Y en los versículos 2 y 3 leemos, Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Ellas ya no eran vírgenes, sino que se habían convertido en rameras. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, escuche lo que dice en el versículo 4. Y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Samaria Ahola. Es decir, el reino del norte de Israel es Ahola, y Jerusalén, Judá en el sur, es Aholiba. Bueno, otra vez nos preguntamos, ¿de qué está hablando aquí? Bien, es necesario notar el significado de sus nombres. El significado de Aholiba, o sea, Judá, y Jerusalén, el reino del sur, es este. Mi tabernáculo en ella. ¿Y quién está diciendo eso? Dios lo está diciendo, amigo oyente. Dios está diciendo, mi tabernáculo en ella. Es decir, estaba en Jerusalén, en el reino del sur. Allí se encontraba ese maravilloso templo de Salomón. Para la construcción del templo se utilizó como modelo al tabernáculo del desierto, y allí era donde la gente se acercaba a Dios. Algo maravilloso. Pero veamos, ¿qué significa Ahola? Bueno, quiere decir, la que posee un tabernáculo. El reino del norte se había rebelado, y usted recuerda que Jeroboam había colocado dos becerros de oro, uno en Dan y el otro en Betel. De esa manera trataba de evitar que la gente fuera al sur. Era algo muy fácil para la gente en el reino del sur y para los profetas de allí decir, Dios va a juzgar a esos becerros de oro en ese lugar. Y por cierto que lo hizo. Pero, ¿qué podemos decir en cuanto al reino del sur? Él también va a juzgarlo, porque la gente de allí estaba pasando nada más que a través de un rito, de una religión muerta, y ellos pensaban que estaban bien con Dios, aun cuando estaban viviendo en el pecado. Y en el día de hoy, amigo oyente, una de las cosas que está cortando el nervio de la vida espiritual, aún en las iglesias cristianas y fundamentales, es las vidas de algunos de sus miembros. Hay personas que dicen, bueno, yo soy salvo por gracia.
Y por cierto que es así. Esa es la única manera de llegar a ser salvos. Sabemos eso. Si Dios no estuviera salvando por gracia, entonces yo no podría ser salvo de ninguna manera. Pero esto no quiere decir que usted no deba vivir para Él. Esto no quiere decir que Él no le va a juzgar. Y esto, amigo oyente, tampoco quiere decir que usted pueda matar la vida espiritual de una iglesia. Aquí tenemos el nombre de dos muchachas a las cuales debemos conocer, Ahola y Aholiba. Creemos que con esos nombres ellas llamaban mucho la atención. Se cuenta la historia de un campesino que tenía su burrito para hacer las tareas del campo. En cierta ocasión él tenía que hacer un viaje y ensilló a este burrito y lo juntó a su carro, y justo antes de partir tomó una vara de buen tamaño y le dio un golpe en la cabeza al burro. Y un amigo que se encontraba con él allí le preguntó, ¿por qué le pegas así al animal? El animal no había hecho nada. A lo que este campesino contestó, bueno, siempre hago eso para que me preste atención antes de partir. Ahora, ¿por qué está haciendo Ezequiel esto aquí? Porque él está tratando con gente que tiene una cabeza bastante dura. Dios dijo eso, y él hace esto para llamar su atención. A veces uno critica a predicadores que usan mensajes o temas sensacionales. Sin embargo, tenemos gran simpatía por ellos. ¿De qué otro modo va a lograr uno que la gente le preste atención? Porque a la gente no le gusta escuchar el mismo mensaje una y otra vez. Hay algunos que cantan, dime la antigua historia, pero en realidad no la quieren escuchar. Quizá quieren que uno se la cante, pero por cierto que no la quieren escuchar. Así es que este hombre utiliza unos métodos bastante raros, digamos. Y en el versículo 12 de este capítulo 23 que estamos considerando, habla en cuanto a los asirios y dice, se enamoró de los hijos de los asirios sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Esta declaración que encontramos aquí es algo bastante fuera de lo común. Este capítulo 23 se refiere a un hecho histórico que tuvo lugar cuando el rey Acaz se encontraba en el trono. Si usted quiere, puede leer el segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículos 10 al 20, y puede ver allí el relato de este incidente, cómo él fue a Damasco a encontrarse con el rey de Asiria, Tiglat-Pileser. Allí el rey vio un altar y pensaba que era una de las cosas más hermosas que él había visto. Así es que envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar para que él hiciera uno igual. Amigo oyente, él buscaba esta clase de cosa tratando de mejorar la adoración, como si esto tuviera algo que ver con las almas de los hombres. Bien, Dios se dio cuenta de esto y él juzgó ese reino del norte por eso. Ahora aquí tenemos la invasión de Babilonia que iba a tener lugar muy pronto. No había ninguna alternativa. Y uno descubre aquí que él está juzgando a los reinos del norte y del sur porque ambos se habían apartado del Dios vivo y verdadero. El uno se entregó abiertamente a la idolatría, mientras que el otro reino pretendía adorar al Dios vivo y verdadero. Amigo oyente, creemos que sería algo bueno para la gente de Dios y para todos nosotros ver lo que dice el apóstol Pablo. Él dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Ahora alguien quizá diga, ¿no creen ustedes en la seguridad del creyente? Por cierto que creemos en eso. Pero también creemos en la inseguridad de quienes se quieren pasar por creyentes. Es necesario que nos examinemos a nosotros mismos. Amigo oyente, cuando usted va a la iglesia, ¿usted en realidad adora a Dios? ¿Qué es lo que significa el Señor Jesucristo para usted? Cuando estudiamos el libro de Cantar de los Cantares de Salomón, fue algo realmente hermoso. Nos ayudó a acercarnos mucho más a la persona de Jesucristo y a amarle a Él y a servirle. ¿Cuán cerca está usted, amigo oyente, de Él? ¿Le ama usted en realidad? Él no quiere que usted le sirva a Él, a no ser que usted le ame. Él le preguntó a Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Y no fue sino hasta cuando él le pudo contestar eso que el Señor Jesucristo le dijo, apacienta mis corderos. Ahora te puedo usar. Eso es lo más importante de todo. Llegamos ahora al capítulo 24 de Ezequiel, y en el primer versículo de este capítulo leemos, Vino a mí palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo, y aquí tenemos otra parábola, y con esto cierra esta sección y finaliza con todas estas parábolas. Allí encontramos la parábola de la olla hirviente, y tenemos también la muerte de la esposa del profeta.
Y Dios va a utilizar ambas cosas para hablar a esta gente. Leamos pues una vez más este versículo 1 del capítulo 24. Vino a mí palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo. Esta es la primera vez en que él presenta el mensaje de esta manera. ¿Por qué? Porque en ese mismo instante Nabucodonosor estaba derribando el muro de Jerusalén, y esta gente no tenía televisión allí. El mensaje no le estaba llegando a él gracias a algún astronauta en órbita que mandaba el mensaje hasta Babilonia. La única forma en que Ezequiel podía recibir el mensaje era que Dios se lo revelara. Los liberales siempre han tenido problemas con esto. Cierto liberal dijo en una ocasión, este versículo nos muestra de una manera contundente el dilema de que el profeta Ezequiel estaba engañando deliberadamente o que él poseía un sexto sentido. Y por cierto que así era, un sentido de parte de Dios. Los liberales no pueden reconocer eso, por supuesto. Ahora, él recibió ese mensaje, y aquí tenemos esta parábola de la olla hirviente. Y el versículo 6 de este capítulo 24 de Ezequiel dice, Pues así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella. Ahora él llama otra vez la ciudad de sangre a Jerusalén. Y se encuentra ahora dentro de esta olla, y en esta hay una suciedad. Ahora, ¿qué es esa suciedad? La olla es la ciudad de Jerusalén, sus ciudadanos se encontraban dentro de esa olla, y su pecado es la suciedad que hay en ella. Hay gente que, refiriéndose a otra persona, dicen que son la suciedad de la tierra. Pero, amigo oyente, ¿quiere usted saber lo que Dios dice? Dios dice que su pecado y mi pecado es la suciedad de la tierra. Él nunca dijo que un grupo de personas que no pertenecen a nuestro propio grupo es la suciedad de la tierra. Él dijo que era su pecado y mi pecado los que constituyen la suciedad de la tierra. Amigo oyente, nosotros nos encontramos todos en la misma olla. Jerusalén es ahora el mundo. Para usted y para mí hoy es el mundo. Es a veces un poco cansador el escuchar tanto hablar en cuanto a las diferencias de grupos étnicos. ¿Qué quiere decir con grupos étnicos? Todos nos encontramos en la misma olla, y nosotros somos la suciedad de la tierra. Lo interesante no es quién sea usted, sino que su pecado es la suciedad de la tierra. No sabemos cómo podremos expresar esto de una manera mucho más fuerte de la que se expresa aquí. Ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo 24 dicen, Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Aparentemente este joven profeta se había casado con una hermosa joven, una muchacha israelita, y ambos se amaban. Y luego, allí en la cautividad, ella enfermó y murió. Creemos que había aquí un sufrimiento en el corazón. Sin embargo, este hombre continúa con su representación. Dios le dice que aún en el momento de muerte como este, él debe hacer lo que él le dice. Y continuamos leyendo en el versículo 17. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti, y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Dios le dice que no hiciera luto, y la gente no podía comprender eso. La gente se acercaba a él y le decía, ¿qué quiere decir todo esto? Tú hablas en cuanto a una olla hirviente llena de suciedad. Ahora ha fallecido tu esposa, y tú ni siquiera estás de luto. ¿Qué clase de hombre eres? Pero todo lo que él está haciendo es para presentarles un mensaje. ¿Por qué? Bueno, en el versículo 24 de este capítulo 24 de Ezequiel tenemos la clave de esto. Leamos. Ezequiel pues os será por señal. Según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. En ese mismo instante, Jerusalén estaba siendo destruida. Y más adelante les llegó a ellos el informe de que la ciudad había sido destruida. En el capítulo 33, versículo 21 leemos, Aconteció en el año 12 de nuestro cautiverio, en el mes 10, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, La ciudad ha sido conquistada. Al campamento llegaban estos fugitivos, y cuán terrible era su apariencia. Y ellos decían, Hemos escapado de la ciudad.
O sea que los profetas falsos están equivocados. Todo ha sido quemado. El templo ha sido destruido y la ciudad se encuentra en escombros y cenizas. Lo interesante de todo es que Ezequiel está en lo correcto. Y se les dice que no hagan luto. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer luto por ellos? Bueno, la razón por la cual no se debe hacer luto la encontramos en el versículo 27 de este capítulo 24 de Ezequiel, donde leemos: En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás, y no estarás más mudo, y les serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué quiere decir entonces este mensaje? Este mensaje sencillamente quiere decir lo siguiente: los profetas engañadores habían dicho lo correcto en cuanto a eso. Esa es la casa de Dios, esa es la ciudad de Dios, ese era el testimonio de Dios para con el mundo. Pero amigo oyente, ellos habían fracasado. Y cuando ellos han fracasado, Dios dice que va a destruir aún su propio testimonio sobre la tierra. Creemos que esta es una de las profecías más destacadas de toda la palabra de Dios. Aquí encontramos una posición muy extraña, por cierto. Dios está diciendo aquí: yo quiero que ustedes sepan que la ciudad ha sido destruida. Vuestra gente, vuestros hijos, las hijas que han quedado, son traídos a la cautividad y no vale la pena llorar. Ya no vale la pena lamentarse ahora. Yo lo he hecho y soy responsable por eso. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo a cada una de las 7 iglesias, y Él lo está diciendo a las iglesias hoy, a aquellos que somos creyentes. Él dice: tengan cuidado, porque yo vendré y quitaré tu candelero de su lugar. El candelero de las iglesias ha sido quitado, y eso debería ser un mensaje para todos nosotros. No interesa, amigo oyente, quién sea usted o dónde esté. Si usted no va a predicar la palabra de Dios, Él ya lo ha dicho. Si usted no va a mantenerse firme por Dios hoy, y si usted hace de esto una profesión, Él está quitando su candelero. No habrá ninguna luz allí. ¡Qué declaración la que tenemos aquí! Ahora alguien quizá diga: oiga, esto es demasiado fuerte. Eso no se parece en nada a esas cosas tan lindas que hemos estado escuchando. No, amigo oyente, aquí tenemos a Ezequiel, y Ezequiel está hablando por Dios. Él dice: vino a mí palabra de Jehová. Amigo oyente, si usted está opuesto a lo que hemos estado diciendo, permítanos sugerirle que hable en cuanto a esto con el Señor Jesucristo. Recuerde, Él tiene siempre la razón, y nosotros siempre, siempre estamos equivocados. Recuerde esto cuando hable con Él. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Amigo oyente, damos hoy comienzo a una nueva sección en el libro de Ezequiel que estamos considerando, y que comienza aquí con el capítulo 25 y sigue hasta el capítulo 32. Estos capítulos tratan de las profecías en cuanto a las naciones que rodeaban a la nación de Israel. En el capítulo 25 encontramos las profecías contra Amón, Moab, Edom y los filisteos. Todos estos pueblos, en lo que se refiere a nosotros hoy, han desaparecido hace mucho tiempo de la faz de la tierra, y estas profecías han sido ya cumplidas literalmente. En los capítulos 26 al 28 tenemos profecías contra Tiro, y luego en los capítulos 29 al 32 las profecías contra Egipto. Hasta este momento, Ezequiel ha estado presentando profecías en cuanto a la ciudad de Jerusalén y a la tierra de Israel, ya que aún no había tenido lugar la deportación final de los hijos de Israel, y la gente allí aún tenía un poquito de esperanza. Y ellos, por supuesto, eran animados a mantener esa esperanza por los profetas mentirosos, quienes decían que Dios no iba a destruir a Jerusalén y que la tierra de Israel continuaría existiendo. Después de todo, ¿no era ese su método de comunicación con el mundo? Y debemos decir que ellos estaban completamente sorprendidos por esto. Al suceder esto, ellos no sabían qué pensar. Y Ezequiel lo menciona en el capítulo 33, versículo 21, donde dice: Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: La ciudad ha sido conquistada. Cuando llegó esta noticia, uno podría haber visto en el periódico de esa época grandes titulares diciendo: Jerusalén ha sido destruida. La procedencia del artículo sería Jerusalén y diría: En este día el rey Nabucodonosor con sus ejércitos entró en la ciudad de Jerusalén, habiendo derribado el muro de protección. Amigo oyente,
Con esto se pudo comprobar que lo que Ezequiel estaba diciendo era correcto. Y desde ahora en adelante, él no va a presentar profecías en cuanto a la destrucción de Jerusalén, porque él no está escribiendo en cuanto a la historia, él está escribiendo profecía. Así es que él ahora habla de las naciones que rodean a Israel. Observemos esto por un instante. Este es un mensaje tremendo para nosotros. La ciudad de Dios se encuentra en ruinas, y podemos observar de pie en aquella ciudad a un hombre llamado Jeremías, con su rostro surcado de lágrimas y un corazón quebrantado. Él refleja a aquel que vendría, digamos, dentro de más o menos unos 500 años, y quien también estaría sobre el monte de los olivos contemplando a Jerusalén, y lloraría sobre esa ciudad, porque nuevamente se acerca la destrucción de la ciudad, porque la gente de ese lugar ha dado sus espaldas al Dios vivo y verdadero. Ahora lo que ocurre es que aquí tenemos a otro profeta, y no creemos que él esté llorando, y le diremos por qué. Estamos seguros que él no lloraba, porque en esa misma época su hermosa esposa había fallecido, la cual, nos dice la Escritura, él amaba mucho. Pero él no tiene que lamentarse por su muerte. Superficialmente diríamos que él es un hombre muy duro. Bueno, Dios dijo que él sería de esa manera. Esto nos revela los dos lados de Dios en cuanto a este asunto. Y nosotros necesitamos esto hoy. Dios tiene un corazón tierno. Es como Jeremías. Así es el Señor Jesucristo. Cuán tierno era su corazón. Él era misericordioso y bondadoso. Él no quería que ninguno llegara a perecer. Y Él murió por nosotros en la cruz. Pero escuchemos lo que Él dice a las ciudades que le rechazaron. Él dice, «Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida». Esas son palabras muy duras que salen de la boca del amable Señor Jesucristo. Y nuevamente Él dijo, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas». Él los acusó de una manera que, por cierto, es espeluznante. Amigo oyente, aquí tenemos los dos lados de Dios. Y estos dos lados son una realidad en el día de hoy. Nosotros tenemos un punto de vista un poco distorsionado de Dios en cuanto a que solemos decir, Dios es amor, Dios es amor. Eso es cierto, y esperamos que usted no pierda de vista eso, amigo oyente. Pero debemos notar que Dios es santo también. Dios es justo y Dios juzgará. Son terribles las consecuencias si usted rechaza su salvación. El Señor Jesucristo dijo, «Nadie viene al Padre sino por mí». Usted no va a llegar al cielo, amigo oyente, viajando en un barco de amor. Usted puede llegar allí únicamente porque Cristo derramó su sangre. Él entregó su vida para que usted pueda tener vida eterna y pueda ser cubierto con la justicia de Cristo. Así puede presentarse completo y aceptable en Él. Cuando pensamos en Dios como amor nada más, esto nos da una idea, un concepto equivocado en cuanto a Dios en el presente. Esto nos hace recordar lo que dijo un juez en cierta ocasión. Él tenía la reputación de hacer decisiones muy rápidas, mientras que otros jueces no actuaban tan rápidamente como él. De modo que alguien le dijo en cierta ocasión, «¿Cuál es el secreto para hacer sus decisiones tan rápidamente?» «Bueno», contestó el juez, «este es mi secreto. Yo solamente escucho los alegatos de la defensa y luego tomo mi decisión». Su amigo estaba muy sorprendido por esto y le dijo, «¿Usted nunca escucha lo que dice el abogado acusador?» Y el juez respondió, «Bueno, antes hacía eso, pero siempre me confundía mucho». Amigo oyente, hay muchas personas confusas hoy, que hablan en cuanto al amor de Dios. Pero no se olvide que Él también juzgará. Esa puede que sea la razón por la cual Ezequiel parece un libro cerrado, un libro sellado para muchas personas. Los ministros de tendencia liberal fomentan eso. Dicen, bueno, nadie puede entenderlo. Amigo oyente, usted no lo podrá entender si no llega a estudiar el libro. Aquí podemos encontrar un principio muy destacado y esperamos que usted no pierda los mensajes que este libro tiene para nosotros en el presente. Aquí llegamos ahora al juicio de estas naciones que rodeaban a Israel. No vamos a dedicar mucho tiempo a esto porque estas naciones desaparecieron hace ya mucho tiempo y sin embargo van a regresar. Eso es algo interesante y solo Dios puede hacer que ellas regresen. En primer lugar tenemos aquí el juicio contra los amonitas. Los amonitas tuvieron un comienzo bastante malo. Al comenzar diríamos que su país se encontraba en las riberas del Mar Muerto, y ya hemos encontrado profecías en cuanto a ellos de que iban a entrar a la cautividad, lo cual sucedió. Ellos fueron hechos cautivos por Nabucodonosor.
Ellos son el producto de la relación incestuosa que Lot tuvo con su hija, y de allí nació Amón. Y Dios dice en cada uno de estos casos que Él los va a juzgar. Ahora, en el capítulo 25 que vamos a estudiar, en el versículo 7 leemos, Por tanto, he aquí yo extenderé mi mano contra ti, y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos, y te destruiré de entre las tierras. Te exterminaré, y sabrás que yo soy Jehová. Ahora, ¿por qué hace Dios esto? Bueno, aquí dice, y sabrás que yo soy Jehová. Dios los está juzgando por eso. Ya vamos a ver profecías en cuanto al futuro que tienen relación con las naciones presentes y que se mencionan en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Ya vamos a llegar allí muy pronto. Luego tenemos la profecía en cuanto a Moab. Moab estaba ubicada al este de Israel, pero se encontraba en la ribera norte del Mar Muerto, y de allí es de donde procedía Ruth la Moabita. Ella era un antepasado del rey David. También encontramos que el Señor Jesucristo vino de ese linaje. Eso lo encontramos en el primer capítulo del Evangelio según San Mateo. El nombre de Ruth se menciona aquí en esa genealogía. Luego tenemos la profecía sobre Edom. Ahora, ¿quién es Edom? Edom vino de Esaú. Ya hemos visto algo en cuanto a la ciudad de Petra, y vamos a observar algo más cuando nos toque estudiar ese pequeño libro de Abdías que trata sobre esto. Comenzamos con el versículo 15 y vemos la profecía sobre los filisteos. Los filisteos han desaparecido. No hemos podido ver a un filisteo por mucho tiempo, y ellos no se encuentran en esa zona del mundo en la actualidad. Este es un juicio que se ha cumplido literalmente. No estamos tratando con esto porque es algo que usted puede leer por sí mismo, amigo oyente. Esto es algo que se cumplió, como hemos dicho, literalmente. Y esto es lo que hace que algunos críticos liberales digan en el día de hoy, Ezequiel escribió eso después de haber sucedido. Bueno, eso es lo que él dice, y él no estaba cuando esto ocurrió. Con toda seguridad estas profecías fueron cumplidas después de Ezequiel. Llegamos entonces al capítulo 26, donde encontramos una profecía muy destacada en cuanto a Tiro y también en cuanto a Sidón. Esto hace que esta sección sea algo muy interesante, por cierto. Tiro y Sidón son dos ciudades que van siempre juntas. Uno nunca puede pensar solamente en una sin pensar en la otra. Tiro era la capital de la gran nación fenicia. Su gente era formada por navegantes. Ellos navegaban por el mar Mediterráneo y aún viajaban más allá de esa zona. Sabemos hoy que ellos viajaron alrededor de las columnas de Hércules, el peñón de Gibraltar, y que llegaban a Gran Bretaña y de allí llevaban estaño. Podemos decir que el significado de la palabra Bretaña es estaño. Esta gente estableció una colonia en el norte de África, y esa fue una nación, una ciudad que le causó muchos problemas a Roma. Luego, Tarsis se encuentra en el norte, en la costa sur de España, y fue fundada por esta gente. Ellos eran grandes colonizadores. Esta gente viajó alrededor de África y aún fueron mucho más lejos de lo que la gente creía en el pasado. Tiro era una gran ciudad, una ciudad orgullosa, un lugar grandioso. Hiram, el rey de Tiro, había sido un buen amigo de David que le proveyó materiales de construcción. Salomón, sin embargo, no tuvo tan buenas relaciones con Hiram como su padre David lo hizo. Aparentemente, este hombre Hiram fue un gran rey. Pero allí encontramos también la adoración de Baal, en Tiro y Sidón, y allí también uno encuentra a esa mujer llamada Jezabel. Ella era la hija de un sacerdote y también rey de esa zona, de los fenicios, y ella fue quien llevó la adoración de este ídolo al reino del norte. Y Dios tiene una profecía en cuanto a ese lugar, y es algo realmente sorprendente. En primer lugar, es contra los príncipes y gobernantes del lugar. Veamos lo que dice el capítulo 26, versículos 1 y 2. Aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, Ea bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, y yo seré llena, y ella desierta. Es decir que Tiro fue destruida al mismo tiempo que tuvo lugar la destrucción de Jerusalén. Nabucodonosor se apoderó de Tiro. Leamos la primera parte del versículo 3. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro. Y cuando Dios dice eso, amigo oyente, usted puede estar seguro que Él está en contra de ese lugar. Y luego dice en la segunda parte del versículo 3, Y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Así es como Dios destruirá la ciudad,
de la misma manera en que las olas del mar castigan la costa. Esto es lo que Dios dice de Fenicia y de Tiro, ese gran centro comercial, esa gran capital que había sido invencible. Ahora las naciones van a llegar allí como las olas del mar que se lanzan contra la costa. ¿Y qué sucederá? Bueno, leamos el versículo 4. Y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. ¿Quién va a hacer eso? Bueno, Nabucodonosor vino contra esa ciudad, y él la destruyó. Pero amigo oyente, él nunca hizo nada como lo que aquí dice. Él no barrió la ciudad. Pero Dios no ha terminado aún con esto. Notemos ahora lo que dice la primera parte del versículo 5 de este capítulo 26 de Ezequiel. Tendedero de redes será en medio del mar. Esto es algo interesante. Se va a convertir ahora en una ciudad pesquera. Ya no va a ser más orgullosa esa capital. Ahora la segunda parte del versículo 5 y el versículo 6 dicen, Porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones, y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Uno encuentra las colonias que ellos habían establecido. Ellos habían establecido una en Chipre, digamos de paso, y Chipre quiere decir cobre. Y ellos obtenían cobre de ese lugar. Ahora estos metales eran llevados por los fenicios al mundo antiguo y civilizado de aquel día. Sus hijas también van a ser destruidas. Leamos los versículos 7 al 10 de este capítulo 26 de Ezequiel ahora. Porque así ha dicho Jehová el Señor, He aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá contra ti torres de sitio, y levantará contra ti baluarte, y escudo afirmará contra ti. Y pondrá contra ti arietes, contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos. Con el estruendo de su caballería y de las ruedas y de los carros temblarán tus muros cuando entre por tus puertas como por portillos de ciudad destruida. Nabucodonosor derribó secciones del muro de la antigua ciudad de Tiro de la misma manera en que lo había hecho con Jerusalén. Y esta declaración fue aquí cumplida literalmente. Pero él también había dicho que iba a barrer el polvo de esta ciudad y que iba a quedar como una peña lisa. Bueno, Nabucodonosor no llegó a hacer eso. Y en el versículo 11 leemos, Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles, a tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra. ¿Qué se puede decir en cuanto a esto? Bueno, sigamos leyendo en los versículos 12 al 14. Y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas, y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras, y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Recuerde, amigo oyente, que Dios había dicho que vendrían naciones, no simplemente Nabucodonosor. Y en estos versículos se menciona a otra nación. Amigo oyente, tenemos que decir que esta profecía parecía que nunca iba a ser cumplida. Sin embargo, las ruinas de Tiro se encontraban aún 300 años después, y esto era algo muy impresionante. Pero todo esto no había sido cumplido. ¿Quién iba a tomar todas estas piedras, madera y el polvo y echarlo a las aguas? Bueno, del occidente salió ese gran carnero del cual nos habla Daniel y que tenía un cuerno grande. Ese era Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Lo que sucedió es que la gente de Tiro decidió, después de la destrucción de Nabucodonosor, dirigirse a una isla. Y ya que eran gente marina, en esa isla edificaron una fortaleza. Y ellos iban a llegar a ese lugar y nadie allí los podía atacar. Bueno, cierto día llegó Alejandro Magno y observó las ruinas de la ciudad. Pero más allá en la isla se encontraba la gente y allí estaba una ciudad nueva. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Él tenía mucho tiempo y muchos soldados también, de manera que decidió edificarse o construir un camino. Pero, ¿de dónde sacó el material para colocarlo en el océano? Pues bien, a la mano se encontraban las ruinas de Tiro, y él tomó esas columnas y hasta el mismo polvo y lo arrojó allí en medio de las aguas para construir ese camino, y sus ejércitos pudieron entrar a la misma ciudad de Tiro y destruirla. Y desde entonces nunca ha sido reedificada.
Quizá usted podría decir que Ezequiel estaba escribiendo historia cuando hablaba en cuanto a Nabucodonosor. Pero por cierto que no puede decir que estuvo escribiendo historia cuando él escribió en cuanto a Alejandro Magno. Si usted llega a visitar esa zona, podrá apreciar las ruinas del lugar donde se encontraba esta ciudad de Tiro. Puede también recorrer ese camino construido por Alejandro Magno. Cuando llega a esa isla, puede notar las excavaciones que tienen lugar en las investigaciones del presente. Esa era la antigua ciudad de Tiro. Esto fue algo que se cumplió literalmente, amigo oyente. En cierto sentido, esta es una de las profecías más destacadas que uno puede encontrar en la palabra de Dios y que ha sido cumplida en forma literal. Y usted puede ir y contemplar ese lugar. Es uno de los mejores lugares donde edificar una ciudad, pero nadie la ha edificado de nuevo. Líbano no lo ha hecho. Sidón se encuentra hoy donde siempre se ha encontrado. Pero la principal ciudad de Tiro ha desaparecido. ¿Quiere decir usted que la palabra de Dios es algo nada más que conjeturas e imaginación? ¿Que está llena de cosas falsas? No es cosa nuestra el explicarle esto a usted, amigo oyente. Es cosa suya el decidir cómo llegó a pasar esto. Le podemos decir lo que creemos nosotros. Esta es la palabra de Dios. Solamente Dios puede profetizar de esta manera. En el presente, la oficina meteorológica tiene problemas en predecir lo que ocurrirá en el día de mañana en cuanto al tiempo. Sin embargo, Dios dijo lo que iba a ocurrir dentro de 300 años y lo que va a suceder aún en el día de hoy. Si usted puede reedificar a Tiro, entonces puede contradecir la palabra de Dios. Pero le sugerimos, amigo oyente, que invierta su dinero en otra cosa mejor. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante continuaremos nuestro recorrido por este libro de Ezequiel en nuestro próximo programa.